Amén. Gloria al Señor. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos una oportunidad de poder estar entre ustedes. De antemano les ruego una disculpa por haberles aparecido de madrugada, si se pudiera decir así. Lo que pasa es que tenemos un par de compromisos por la tarde, así que no queríamos dejarlos sin la palabra del Señor, por supuesto, lo cual es mucho más importante de cualquier compromiso que nosotros pudiéramos tener, pero que al mismo tiempo pues nos gustaría bendecir a otras personas a las cuales nos han invitado en esta tarde y que podamos compartir con ellos no solamente el tiempo, la dedicación, la atención a la que prestamos a sus necesidades o esta invitación, sino que también podamos compartir la palabra del Señor, de lo cual de antemano les pido que siempre estén orando con nosotros para que donde quiera que vayamos y con las personas con que nos encontremos, que el Señor nos dé gracia delante de ellos y que podamos compartirle la palabra del Señor con el fin de que también ellos sean salvos. Amén. Así que de antemano les digo una disculpa por haberles madrugado, pero que si Dios lo permite, vamos a estar en el hogar de otra persona conocida, amiga nuestra, de la cual permita el Señor que podamos glorificar al nombre de Dios allí. Amén. Así que, ¿qué les parece si iniciamos en esta mañana? El tema es el gran desperdicio. Y en este caso en particular vamos a estar hablando del versículo 12. Todavía no salimos de ese bloque de versículos de la alimentación de los 5,000, pero que en este caso en particular vamos a retomar un enfoque que no se ve tan claro en esos versículos. Hay un enfoque el cual lo podemos ver muy claro, acompañado con el versículo 13, que si Dios lo permite tal vez lo estaremos tocando la siguiente semana, el siguiente domingo, pero que vamos a hablar de un enfoque que no se ve tan claro en ese versículo, pero que a la altura, al nivel de la vida espiritual del ser humano es bastante clarísimo. Amén. Así que, como les dije, el tema es el gran desperdicio. Y la lectura en la cual vamos a tomar, en este caso que va a ser también el versículo clave para esta tarde, es el versículo 12, el cual dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Juan capítulo 6, versículo 12. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Una vez más, y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. ¿Qué les parece si oramos a nuestro Dios y le pedimos al Señor que nos dé esa sabiduría que solamente Él sabe dar, que nos dé el entendimiento sobre su palabra a tal grado que podamos comprender verdaderamente de lo que vamos a hablar en este día? Porque en realidad es algo que no está tan claro en ese versículo, pero que tiene una importancia grandísima, un peso tan grande, lo cual conlleva incluso hasta la vida eterna. Amén. Así que oremos a nuestro Dios y pidamos que nos ayude a entender para que nosotros podamos disfrutar esta vida que el Señor nos ha dado para la gloria de su nombre. Inclinemos nuestro rostro. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. Primero que nada, Señor, queremos pedirte y rogarte que nos perdones por cualquier pecado, o más bien dicho, por todos los pecados con que hayamos pecado en esta semana. Perdónanos y ayúdanos a ser sabios y entendidos, a que siempre podamos ser recordados por tu Santo Espíritu, tu hermosa palabra, en cada situación, en cada momento en que nosotros nos encontramos. Si es un momento de compartir con algún ser querido, que sea tu hermoso Espíritu hablando nuestra vida sobre cómo debemos de comportarnos delante de Él. Si es un momento donde tenemos que corregir a nuestros hijos o instruir a nuestros seres queridos en tus caminos, pues que sea tu hermoso Espíritu hablando nuestra vida y ayudándonos a entender y a comprender lo que queremos transmitir, y al mismo tiempo que nos dé esas palabras sabias para poder transmitir tu mensaje de tal forma de que tu nombre sea glorificado en sus vidas también. Pero te rogamos de todo corazón, sobre todo por nuestras vidas, Señor, de que nosotros siempre podemos estar haciendo tu voluntad, haciendo lo que es agradable delante de ti, y que al final de cuentas,
Cuando nosotros partamos de esta tierra, podamos escuchar aquellas hermosas palabras tuyas descritas en la Biblia, la cual dice, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Así que permita, Señor, usted en su misericordia, que todos nosotros podamos ser instruidos por ti, redirigidos por ti, enseñados por ti y corregidos por ti, Señor, para que todos y cada uno de nosotros podamos disfrutar de esta vida que tú nos has dado aquí en la tierra y que por supuesto viene una vida mucho mejor, la cual es la vida eterna donde llegaremos a conocerte. Gracias, Padre amado. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Así que una vez más, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales, bienvenidos, siéntase cómodo, el Señor les ama. Permita el Señor que haya descanso, paz en su vida, que haya salud. Y si no lo hay, permita el Señor en su misericordia que a través de esta enseñanza usted pueda recobrar el ánimo creyendo en su Dios, en su Señor, el cual le ha dado esta vida para que usted pueda disfrutarla en su presencia bajo su voluntad. Amén. Así que, como les decía, el versículo que vamos a meditar es el versículo 12, en el cual en este caso en particular nosotros podemos ver que dice así, y cuando se hubieren saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Si bien este versículo nos puede hablar acerca de la abundancia de los bienes que el Señor nos puede dar, en este caso en cuanto a la alimentación de nuestro cuerpo, al final de cuentas podemos descubrir que nos dice algo un poquito en silencio, callado. Y en este caso estamos hablando del desperdicio. Como dice en la última parte, en este caso dice, para que no se pierda nada. Y en este caso en particular, si bien el versículo está hablando de aquella alimentación, puede haber una aplicación en nuestras vidas que nos llevará más allá de lo que podemos ver con nuestros propios ojos. Como le dije, nuestro Señor Jesucristo, hablamos en la semana pasada acerca de la alimentación que trajo nuestro Señor. Lo pusimos como Jesucristo nuestro sustentador y hablamos de cómo el Señor sustenta nuestras vidas. En este caso, este grupo de personas que dijimos que creíamos o que algunos nos enseñaban acerca de que eran personas que venían y preparándose para la fiesta y que venían en camino, junto con este grupo de personas que estaba siguiendo a Jesús por tierra. Al final de cuentas llegó un momento donde ellos tuvieron necesidad de alimento, que no lo tuvieron los discípulos, que no lo tuvo Jesús. La Biblia nos menciona de la necesidad que estos personajes tenían, menos los discípulos de Cristo y menos nuestro Señor Jesucristo. Pero que al final de cuentas nosotros pudimos ver cómo en esta necesidad no hubo nadie que pudiera hacer absolutamente nada para suplirla. Felipe dijo que no tenían dinero suficiente, aunque pudieran encontrar quién pudiera hacer estos panes, cocerlos, prepararlos para toda esta multitud. Tenían en este caso en particular el límite de tiempo, pues era una tarde, un momento específico donde había hambre y sobre todo tenían lo que era lo más importante para Felipe, el límite económico para poder comprar todo ese pan que no les alcanzaría para que cada uno de ellos cogiera un pedazo. Pero sobre todo podemos ver que había un poco de entusiasmo en este caso en Andrés, el cual decía, aquí tenemos un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Pero al final pudimos ver su derrumbe donde él dijo, pero ¿qué es esto para tantos? Entonces vemos que nuestro Señor Jesucristo torna esta necesidad en una oportunidad de bendición donde se podría glorificar el nombre del Señor o el nombre de Dios en este caso, porque no todos lo aceptaron como su Señor y su Salvador. Pero les digo que era un momento donde se podía glorificar Dios mismo al hacer este milagro entre ellos, lo cual él lo hizo, dice la Biblia que él sabía lo que tenía que hacer, mandó recostar a toda esta multitud de gente en esos llanos, en esas praderas, en lo que yo les compartí, el mejor restaurante del mundo y que posiblemente nadie o la mayoría de ellos no se pudo percatar de ellos. Tal vez sí se pudieron percatar, no lo sabemos, la Biblia no lo dice,
pero que en este caso pudimos detectar que había una situación esplendorosa en el sentido de que estaban con el mejor cocinero del mundo y que estaban en el mejor restaurante del mundo. Pues bien, luego el Señor, perdonen, luego el Señor obra el milagro, de lo cual al partir él los panes y los peces y repartirlo entre los discípulos, luego los discípulos los reparten entre esta multitud, la multitud los recibe de parte de los discípulos y al final de cuentas llega un momento en que todos quedan saciados. Um, gracias, hijo. Gracias. Entonces les digo, nosotros pudimos ver que ese milagro que se necesitaba en esos momentos, porque era cuestión de una tarde, límite de tiempo que existía en esos momentos para suplir la necesidad de tan gran multitud de personas, a la cual incluso dijimos que algunos estudiosos de la palabra del Señor decían que podían llegar hasta 15,000 y 20,000 personas. Pero lo que me llama la atención es ¿por qué nuestro Señor Jesucristo, si Él que conoce los corazones de los hombres y conocía la necesidad de toda esta multitud, ¿por qué no hizo lo exacto? O sea, ¿por qué no hizo exactamente para que cada uno tuviera su parte y quedara satisfecho y al final de cuentas no sobrara nada? Porque la necesidad había sido cubierta. Entonces es a lo que le digo, hay una parte peculiar en las últimas palabras de este versículo que nos da a entender la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo no hizo lo exacto. Porque nosotros bien sabemos que la Escritura dice, donde aquel hombre de Dios dice, Señor, no me des riqueza para que no me olvide de ti, pero tampoco no me des pobreza para que no maldiga tu nombre, sino sosténme del pan necesario, del pan diario. O sea, el Señor puede hacer eso. Podría haber hecho exactamente lo que necesitaba y recuperar esos 5 panes y 2 peces que habían tomado de este jovencito. Pero más sin embargo, vemos que el Señor quiere enseñarnos algo más a nosotros en nuestro tiempo y que por supuesto tal vez quiso enseñárselo a sus discípulos y a aquella multitud en aquellos tiempos, y era que el Señor en este caso en particular quería ilustrarnos que la abundancia de bienes que el Señor nos los da con un fin, con un propósito, del cual es bendecir a otras personas, de lo cual ese es otro tema que vamos a tratar después, pero que al final de cuentas el Señor nos hace entender que lo que Él nos da de más no es para desperdiciarse, que lo que el Señor otorga y da a estos personajes, en este caso en particular a través del pan, no era para que se existiera o sirviera de desperdicio al final, como muchas personas podemos verlo hoy en día. Cuántas personas que tienen abundancia de pan y de bienes, al final de cuentas miran algo que les sirven, comen nada más lo que realmente les apetece y lo demás lo tiran por la basura. O sea, se hace un desperdicio de esa abundancia de bienes que el Señor ha traído en esa familia. Nosotros podemos verlo incluso en gran cantidad de jóvenes que al final de cuentas hay cosas que optan por no comerlo porque dicen no les gusta y terminan todo tirándolo por la basura. Le digo, nosotros mismos hemos escuchado de nuestros propios hijos cómo hay gran cantidad de alimentos que se desperdician en las escuelas porque dicen que a algunos no les gusta, otros comen nada más lo que poquito de lo que les gustó solamente para cubrir el hambre y lo demás lo desperdician. Y al final de cuentas podemos ver lo que en muchas ocasiones sucede, de que muchas personas el resto de alimentos que le queda, en lugar de compartirlos con aquellos que necesitan, todo terminan tirándolo a la basura. Lo mismo sucede en las tiendas grandes, donde al final de cuentas mi esposa me compartía en una ocasión de cómo podían ver ellos gran cantidad de cosas buenas y servibles que encontraban en los botes de la basura de aquellas compañías grandes como supermercados, que ellos lo tiraban por cualquier razón, pero no decidían compartirlo con las personas que lo necesitaban, que podían ser de gran bendición, como en este caso Cristo. Hablamos de que Él no le dijo a sus discípulos que recogieran los pedazos para que no se desperdicie nada. Y hablamos que no eran los pedazos o la migaja de lo que le había sobrado a las personas, de lo que habían comido, estaban mordidos,
sino más bien eran los pedazos de los que Cristo partía para que la gente comiera. Pero que al final de cuentas el punto era que no se hiciera desperdicio. Y de ese desperdicio es del que queremos hablar hoy en día. Lejos de hablar, por supuesto, le digo yo, de lo que ya compartimos, o sea, no era nuestro enfoque el hablarles y hacerles saber del gran desperdicio que se hace en la humanidad, porque eso lo vemos todos los días. Eso es lo más normal, lo más común, lo más corriente entre nosotros. Ver cómo en restaurantes, cómo en supermercados grandes y cómo incluso en nuestros hogares a veces se desperdicia mucho de la bendición y de la misericordia que Dios trae a nuestra vida, porque ciertamente en muchas ocasiones es misericordia, porque podemos ver que las personas no tienen para su sustento. Y a veces, como muchos dicen, no, pues apenas me alcanza para comer o apenas me alcanza para vivir. Pues eso es gracias a la misericordia de Dios que les alcanza para vivir. Como decía aquel hombre que les mencioné, que decía al Señor, sosténme del pan necesario, del pan diario, de lo único que necesito, ¿no? Entonces le digo yo, si la pena nos alcanza para vivir, pues es la misericordia de Dios para mantenernos con vida, pero que hay otros que tienen abundancia de bienes, abundancia de bendición de Dios, abundancia de esta misericordia de Dios, pero lo hace con el fin de que compartamos con aquel que necesita. O sea, nosotros podemos ver que muchos de nosotros, incluyendo cristianos mismos, tanto de por sí, no digamos las personas que no conocen de Dios, que dicen, ah, no me importa, luego compro más, o luego como más, o qué me importa, yo hago lo que yo quiero con mi vida. O sea, muchas ocasiones que me han tocado a mí percibir y recibir de ellos su comportamiento, su carácter, su egoísmo, su orgullo, donde al final de cuentas lo que los lleva es a una perdición más pesada, más duradera, con más peso. Pero que le digo, eso vamos a compartirlo y eso va a ser nuestro enfoque en unos minutos, pero que no quería dejar de compartirlo referente a este versículo, que era de esa bendición que muchos de nosotros desperdiciamos y tiramos a la basura porque ya tenemos abundancia de bienes. Algunos podremos hacerlo a propósito, algunos de nosotros podrán hacerlos tal vez sin propósito, es que simplemente ya no se le da un uso y ya no tiene con quién compartir, aparentemente, por supuesto. Si pudiéramos dividir todo desde el principio y pudiéramos echar una mirada a nuestro entorno, a nuestro, ¿cómo se dice?, a nuestros vecinos, pudiéramos descubrir que verdaderamente hay personas que a veces sí tienen necesidad y con ellos pudiéramos compartir para que nosotros no tuviéramos que desperdiciar nada como lo hacen las grandes empresas, como le digo, los supermercados, las tiendas pequeñas donde hacen todo tipo de alimentos como comida regular. En algunos lugares hacen tacos, hacen burritos, hacen tortas, hacen pan, etcétera, etcétera, pero que al final de cuentas, al final del día, en lugar de compartirlo con aquellos que necesitan, terminan tirándolo todo a la basura. Pues como les digo, quería ser fiel en este caso en particular a esos versículos que estamos leyendo hoy, que era de ese desperdicio que nuestro Señor Jesucristo no quería que se hiciera, supliendo así una vez más y con creces, por supuesto, la cantidad de panes y de peces que le tomaron a este joven y por supuesto supliendo aún más para las necesidades que continuarían de entre ellos en los próximos días, ¿no? Donde a tal grado que dice el versículo 13 que llegaron a juntar 12 cestas llenas de pedazos, tanto de panes como de peces, ¿no? Que el Señor había multiplicado. Pero aparte de eso, como les digo, esto es algo ligero, algo sencillo, algo de lo cual yo pudiera decir no tiene tanto peso porque al final de cuentas el mismo Señor nos habla que llegará un momento específico donde todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor perecerá, terminará por ser exterminado, como dice la Biblia en algunos casos, ¿no? En algún momento en particular, no recuerdo en este caso en particular el versículo, pero que nos dice que los elementos de esta tierra terminarán siendo quemados por fuego. Como algunos estudiosos habían dicho en alguna ocasión hace muchos años atrás, que decían ciertamente el Señor destruyó a la humanidad por medio del agua y le prometió a Noé
que nunca más lo volvería a hacer con el agua, pero que también podían ver que como ya el Señor había prometido no destruir a la humanidad en esta tierra con el agua, sí podía hacerlo con el fuego. Y ahí podemos ver, le digo, versículos en el Nuevo Testamento donde dice que los elementos del cielo terminaron ardiendo. En otro caso en particular, me parece que es en el libro de Apocalipsis, donde nos menciona que también llegará un momento donde no se encontrará lugar para esta tierra y terminará huyendo de la presencia de Dios. Si bien podemos ver que en el libro de Génesis el Señor nos dice y nos menciona que todo lo que Él hizo aquí en la tierra era bueno, o sea, hizo la luz, y, o sea, en este caso para el día, al final de cuentas la luna para alumbrar de noche, era bueno, hizo las plantas, era bueno, dice la Biblia, hizo esto, separó las aguas de las aguas para que resurgiera la tierra, fue bueno y continuó el siguiente día y así sucesivamente hasta llegar al momento en que hizo al ser humano y todo fue bueno en este caso en particular hasta que se vio la necesidad del ser humano en el cual el Señor dice que no era bueno y era que el hombre no era bueno que estuviese solo, ¿no? Porque no se había encontrado pareja para él. Pero todo lo que Dios hizo en esta tierra y que dice que era bueno, al final de cuentas terminará sucumbiendo delante de Dios. O sea, para mí le digo esto que el Señor Jesucristo marca, de lo que es terrenal tendrá su fin y no tendrá su importancia ya más. Porque al final de cuentas, como dice la palabra del Señor, que cuando los cristianos mueran en la presencia del Señor, para el Señor es una alegría, un gozo, un contentamiento, porque sabe que los tendrá en su presencia para siempre. Y allá dice la Biblia, el que existirá la nueva Jerusalén, donde habrá un árbol con 12 frutos. Allá no habrá necesidad del calor del sol ni de la luz del sol, porque el Señor mismo será el resplandor de aquel lugar. Y al final de cuentas, pues todos estarán gozosos delante del Señor, lo cual no será lo mismo con aquel que muere sin Cristo, ¿no? Estarán en aquel lago de fuego que será un tormento por la eternidad, a tal grado que la Escritura dice que el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos. Pues saben, a eso que quiero redirigirlos hoy, de ver desde el desperdicio de un alimento perecedero aquí en la tierra, de la cual Cristo le tomó importancia y dijo que no se desperdicie nada de ese pan, que no se desperdicie nada de ese pescado, sino que todo pueda ser recogido, porque al final de cuentas realmente tiene un valor, pues hay un desperdicio de algo que vale más todavía que ese pan. Porque si bien Cristo fue el que lo dio y Cristo fue el que pidió que se recogiera para que no se desperdiciara esos alimentos, pero hay algo que el Señor mismo ha dado al ser humano y que tiene un peso eterno y que al final de cuentas tampoco debería de ser de desperdicio. Y en este caso estamos hablando de la vida. El Señor nos ha dado vida a todos los seres humanos, a todos los seres vivientes, y le ha dado un tiempo para que se desenvuelva y se desarrolle en esa vida. Un tiempo determinado donde yo a veces digo, híjole, si llegamos a los 80, gloria a Dios por eso, ya sería una gran ventaja, pero lamentablemente podemos ver que muchos no llegan a esa edad, no llegan a esos tiempos. ¿Cuántos niños y jóvenes han muerto? Y le digo, y muchos de ellos por enfermedades naturales, pero hay algunos otros que ha sido su salida de este mundo, su muerte en este mundo, por un desperdicio de vida y de tiempo del que el Señor no los ha otorgado. Como algunos han dicho por ahí en el mundo, tanto la vida como en el tiempo, ninguno de nosotros lo tenemos prestado. O sea, no lo tenemos comprado, perdón. En otras palabras, es algo que el Señor nos ha otorgado y Él mismo dirá en el momento oportuno y decir que ese espíritu que Dios ha dado para que nos mantenga con vida, vuelvo otra vez a su presencia, como dice aquel siervo del Señor. El espíritu vuelve a Dios que lo dio. Pero como les digo, esa vida y ese tiempo en la vida que el Señor nos ha dado,
debería de ser para nosotros de un atesoramiento en el sentido de que nosotros debemos darle un buen uso y no desperdiciarlo, porque el Señor ciertamente ha determinado un tiempo para nosotros donde llegará el final de nuestras vidas, pero que no debemos nosotros de darle desperdicio a esa vida y ese tiempo que Dios nos ha dado. Para ello me gustaría compartir un ejemplo en cierto modo doloroso, porque como les digo, yo trato de darles ejemplo de lo que nosotros mismos hemos vivido, de lo que yo mismo he vivido y he percibido, ¿no? Y en este caso en particular voy a compartirles de un amigo querido mío, el cual cuando estaba junto con él en mi juventud antes de casarme, compartimos un buen momento juntos. Lo compartí con él incluso cuando todavía no era cristiano y al final de cuentas, cuando el Señor vino y me rescató, vino a mi vida, llegó un momento en que todavía pudimos compartir un tiempo juntos porque vivíamos en la misma casa. Pero llegó un momento oportuno donde el Señor me permitió poder compartir con él, en este caso, las palabras del Señor, del estilo de vida que estaba viviendo, que vivimos juntos cuando yo no conocía de Cristo y vivíamos una vida en desorden, una vida donde no nos importaba con quién nos acostáramos, no nos importaba si nos emborrachábamos o no, no nos importaba si usábamos droga o no, lo que nos importaba era disfrutar, entre comillas, de esta vida que algún día llegaría a su fin. Pero nosotros, digo, disfrutar, porque ese no es el verdadero disfrute. Si bien podemos ver que todo lo que Dios hizo, la naturaleza misma, el esplendor de esas escenas maravillosas, cuando el sol se está ocultando y uno se encuentra en el mar o se encuentra en la cima de la montaña y puede ver la hermosura de lo que hizo el Señor en esta tierra, al ver la hermosura en las aves, en los insectos, incluso de ver cómo los hizo Dios de una manera particular a todos y cada uno de ellos, cada uno con sus características hermosas y bellas, y el Señor lo hizo para que nosotros lo disfrutáramos, pero de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a nuestra manera de pensar y de sentir, y no a la manera en que nosotros decimos, así es como yo disfruto la vida. No es así. El Señor lo hizo para que todos lo disfrutáramos nosotros, pero en un sentido de que nosotros no pudiésemos o no debiésemos estar desperdiciando ni nuestra vida ni nuestro tiempo. Pues en aquellos tiempos nosotros disfrutábamos la vida, hacíamos lo que queríamos, arreglábamos nuestros autos como queríamos hacerlo, pues éramos jóvenes, no teníamos responsabilidad ni nada, hasta que llegó el momento en que el Señor vino a mi vida. De ahí, en el momento en que llegó mi vida, poco tiempo antes, había llegado el momento donde había conocido a quien es mi amada esposa en estos momentos, pero todavía yo no era cristiano cuando estábamos enamorados. Después vino Cristo a mi vida y llegó un momento donde todavía compartimos juntos, pero llegó un momento específico donde el Señor le dio su última oportunidad. Y en este caso, yo hablé con él y le dije, mira, tú sabes que tú estás mal. Tú sabes que lo que tú estás haciendo no es correcto. Tú estás haciendo esto, esto y esto, porque no había dejado de hacerlo desde que nosotros lo estábamos haciendo. Y el Señor me dio la oportunidad de compartirle la palabra del Señor y decirle que necesita cambiar de vida. Fue la última vez que lo vi. Desde aquel entonces nunca más supe de él. Él regresó a su país, pero en este caso en particular, lamentablemente, apenas hace un par de meses, se me informa que él ya tenía 3 años que lo habían asesinado. Y les digo, es un ejemplo doloroso, porque son personas con las que tú vives, convives, compartes, y a veces cuando nosotros no entendemos el propósito que Dios tiene para nosotros en la vida, tendemos por desperdiciar ese tiempo. Cuando pude haber tomado más tiempo para compartirle la palabra del Señor, terminamos nosotros utilizando el tiempo en otras cosas que no edifican. Pero como les digo, el Señor le dio su oportunidad. Y lamentablemente, le digo yo, hace 3 años que Él no está entre nosotros. ¿Qué fue lo que hizo Él? Lo último que supe cuando me enteré de su muerte, de él y de otro más que también era conocido mío, pero que no fue tan amigo porque no compartí con él
bastante tiempo, como lo hice con mi amigo, porque vivíamos juntos. Al final de cuentas, descubro que él terminó yéndose al narcotráfico. Terminó, al final de cuentas, por querer obtener esas cosas vanas que al final de cuentas no nos servirá para nada al final de la vida. Él terminó queriendo tener las riquezas, tener los lujos que él tuvo, pero al final de cuentas, como todos nosotros sabemos, lo que mal comienza, mal termina. Y como les digo, supe la razón por la cual lo habían asesinado y era porque se había metido al narcotráfico. Algunos otros daban una versión diferente, que al final de cuentas se había metido con la mujer de otro narcotraficante, lo mismo que hacíamos aquí cuando no conocíamos de Dios, meternos con las mujeres que nosotros queríamos, anhelar y desear lo que nosotros quisiéramos, pero que al final de cuentas, sea uno o sea lo otro, le costó la muerte, le costó la vida. Al final de cuentas, puedo decir que si él no tuvo la oportunidad en el último instante de recordar las palabras que yo le dije, pues podemos decir que él no fue a la presencia del Señor. Así que todo lo que vivió en la vida, lo que para él era un placer, lo que para él era un gozo, lo que para él era lo máximo, lo que realmente disfrutaba, terminó siendo un desperdicio de su vida y un desperdicio de su tiempo. Porque si bien pudiéramos nosotros adquirir riquezas en la tierra de manera honesta, de manera que fuese agradable al Señor, pero con todo y eso, al final de cuentas, nada de las riquezas que pudiésemos tener, al final de cuentas, ninguno de ellos nos los vamos a llevar con nosotros cuando partamos de esta tierra. Así que si es algo de lo cual no vamos a poder disfrutarlo, llevarlo con nosotros, salirnos de esta tierra, pues para mí suena como dice aquel hombre en la palabra del Señor que dice que todo es vanidad. En este caso, Salomón. Todo lo que pudiéramos ver y palpar y tener y aparentemente disfrutar en la tierra, ciertamente llegaría el momento donde se convertirá una vanidad para todos y cada uno de aquellos que es lo único que persiguen. ¿Y por qué lo llamé que era un desperdicio de vida y un desperdicio de tiempo? Porque al final de cuentas podemos ver que pudiéramos aprovechar bien esa vida y ese tiempo bajo la voluntad de nuestro Dios. Que el Señor no nos prohíbe que disfrutamos todo lo que tenemos a nuestro alrededor, pero que al final de cuentas, si el Señor no está en nuestra vida, no es un disfrute. Porque en este caso en particular, mi amigo, ¿qué disfrute pudiera tener de bienes cuando estuviese pensando que tarde que temprano podría aparecer muerto en cualquier lugar por alguno de sus enemigos? Lo cual, como se lo doy testimonio, así lo fue. Les digo, nosotros pudiéramos ver en este caso en particular que este desperdicio de vida de mi amigo y de ese tiempo tan valioso que tenía delante de Dios y que realmente pudo haberlo disfrutado, pudiéramos decir, bueno, pero es que es él se metió a las drogas, se metió con las mujeres equivocadas, hizo lo que no era correcto, puso sus ojos en las cosas vanas de esta vida, cosas que no podrá llevarse de esta tierra. Y pudiéramos decir, bueno, pues él sí desperdició su vida, pero si nosotros pudiéramos tomar un momento y echar a volar nuestra mente y pensar en las cosas que estamos haciendo hoy en día, de verdad pudiéramos descubrir que no estamos desperdiciando nuestra vida y nuestro tiempo. ¿Sería así? Hay muchísimas cosas, como le puse incluso en la descripción del video, hay muchísimas maneras en que nosotros pudiéramos estar desperdiciando nuestra vida y nuestro tiempo en el Señor. Y lo hablo incluso como cristiano, no como ser humano, precisamente porque sabemos que el ser humano siempre va a estar su mirada en las cosas de la tierra y siempre, en la mayoría de los casos, podemos ver el desperdicio de sus vidas y el desperdicio del tiempo de vida que Dios le ha marcado para que lo disfrutase aquí en la tierra. Pero estoy hablando incluso de cristianos mismos, que nos afanamos tanto por las cosas de esta tierra que al final de cuentas terminamos desperdiciando nuestra vida y nuestro tiempo. Porque como les dije hace un momento, nada de eso vamos a poder llevarnos cuando moramos. Y si nada de eso podemos llevarnos para que lo disfrutamos de esta tierra,
pues al final de cuentas es un desperdicio. Lo digo por personas mismas que nosotros hemos tenido la experiencia de compartir con ellos y vemos cómo ellos se afanan, aunque no es por las drogas para tener el dinero fácil, sí lo es por medio de los lugares de trabajo. Se afanan por trabajar tanto tiempo para cubrir las supuestas necesidades, y digo yo supuestas necesidades, porque al final de cuentas, ¿cuánto dinero pudiera yo necesitar para alimentar 5 bocas? La mía, la de mi esposa y la de mis 3 hijos. ¿Necesitaría yo tantas horas de trabajo? ¿Cuánto necesitaría yo para cubrirnos nuestros cuerpos con ropas? ¿Es necesario comprar una ropa que cueste esto cuando una ropa que cueste esto puede cubrirnos de la misma manera? Donde incluso la ropa de acá puede durarnos el mismo tiempo que la ropa que nos cuesta esta cantidad de dinero. ¿Es necesario pasar tanto tiempo trabajando? Y pudiera en este momento decir cualquier persona, oye, no, ya estás yéndote por el lugar equivocado. Estábamos hablando de tu amigo que se metió a las drogas, ahora vienes con nosotros. Es que necesitamos ponernos a pensar y decir qué es lo que estamos haciendo con la vida que Dios nos ha dado. ¿La estamos realmente aprovechando como el Señor quisiera que la aprovecháramos o la estamos desperdiciando? Al final de cuentas, ¿qué tan grande sería el lugar que necesitásemos 5 personas para tener un techo? Necesitamos verdaderamente un lugar donde tenga su cuarto para cada uno y en este caso la sala y la cocina y que sean suficientes, el comedor y que sean suficientes, o realmente necesitamos una casa que sea de 2, de 3 pisos, donde tenga un salón de recreación, un salón, un espacio gigante para una piscina, un espacio gigante para disfrutar con la familia y tener una tienda de campaña y mesas donde podamos invitar hasta los vecinos a compartir con nosotros. ¿Qué es lo necesario? ¿Cuál es eso necesario? ¿Hasta dónde es? ¿Es necesario verdaderamente que desperdicies toda tu vida trabajando 16, 18 horas al día durante 6, 7 días a la semana para cubrir las supuestas necesidades? No lo creo. No creo que un ser humano necesite tanto. Sé que muchos de nosotros nos vamos con el engaño de decir, oh, nosotros podemos disfrutar de todo esto si le echamos ganas y seguimos adelante y prosperamos y encontramos nuevos negocios y nos hacemos ricos, etcétera, etcétera. Pero es simplemente un engaño de nosotros mismos o a veces del enemigo nuestro, porque el enemigo nuestro de nuestras almas, el cual es Satanás y los demonios, lo único que quiere es que desperdicies tu tiempo que Dios te dio determinado y que desperdicies tu vida en cosas vanas que realmente no son una necesidad. Al final de cuentas, usted echará a ver hacia atrás en un momento oportuno de su vida y descubrirá que hubo muchísimo tiempo y mucha de su vida que usted desperdició con sus hijos, con sus nietos y con sus seres queridos, y que en estos momentos o más adelante llegará un momento de que ese gozo, esa alegría, esa plenitud, ese contentamiento de satisfacción que tenía, se nos puede convertir en llanto, en lloro, como me imagino que estará en este caso en particular la persona que era la madre de mi amigo, donde no se le dedicó ese tiempo para, primeramente, ellos dedicarse a Dios, para que así al mismo tiempo lo que el Señor les entregue a ellos, ellos puedan compartirlo con sus hijos y así de generación en generación, donde nuestros hijos, muchos de ellos, como nosotros los seres humanos, desperdiciamos nuestra vida y nuestro tiempo en el trabajo. Llegamos tan cansados que ni siquiera nos da tiempo para recapacitar de cómo vamos a tratar a nuestra familia y a nuestros hijos, que ellos han estado tal vez todo el día anhelando a que nosotros llegásemos del trabajo para disfrutar un momento de calidad con nosotros, y nosotros lo único que hacemos es despreciarle y decirle, quítate de aquí, estoy cansado. O gritarle a la mujer, ¿dónde está mi comida? Tengo hambre. No, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste aquello? Y al final de cuentas, lo que supuestamente nos llevaría a un gozo placentero por el disfrute de la vida en el fin de semana,
disfrutando con la supuesta familia o los amigos o los vecinos, termina siendo en este caso un desperdicio de vida y de tiempo, que era un tiempo maravilloso para compartir con nuestra familia y con nuestros hijos de las bendiciones que Dios nos había dado. Por eso les digo, es importante que nosotros prestemos mucha atención a la palabra del Señor para poder ver ciertas cosas que la Biblia no nos dice tan claramente. Y nosotros empezamos en este caso en particular del desperdicio del pan que se podía hacer si no se recogía de parte de los discípulos. Si el Señor no los mandaba recoger, era posible que se hiciera un desperdicio de ellos. Pero aún, como yo les dije, en aquellos tiempos el Señor les dio el pan, pero desde un principio el Señor nos ha dado la vida. Y nosotros si tendemos a hacer un desperdicio de esa vida y de ese tiempo que el Señor nos ha dado. Ciertamente hay tiempo para todo, dice la Biblia. Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, tiempo para trabajar, tiempo para descansar, etcétera, etcétera. Pues permite el Señor en su misericordia que todos y cada uno de nosotros podamos disfrutar de ese tiempo en su momento adecuado. Que nuestra mente y nuestro corazón no se desvíen a tal grado de que hagamos un desperdicio de nuestra vida, en este caso en particular, en cosas vanas que no nos servirán de nada. Porque lo mismo podemos decir de los que desperdician su vida en el tiempo, como también del ejemplo que le dije de mi amigo que se fue a vender droga, como a las personas particulares podemos desperdiciar nuestra vida y nuestro tiempo usando esas drogas, que al final de cuentas para nosotros pareciera placentero meterse marihuana, cocaína, heroína, cristal, etcétera, y al final de cuentas decir esto es lo máximo, y al final de cuentas no podemos descubrir que es un desperdicio de vida y un desperdicio de tiempo que el Señor nos había dado para que lo disfrutemos conforme a su voluntad. Y no digamos solamente de eso. O sea, cualquiera dijera, bueno, es que esas son cosas malas. ¿Y qué hay de las personas que desperdician su tiempo y su vida como fanáticos de otros personajes, personajes de televisión o personajes de música? Que lo único que está en su mente y en su corazón es cómo ese personaje canta, cómo ese personaje baila, cómo ese personaje va incluso se va a presentar en su terreno, en su lugar, en su país, en su estado o en su rancho, y hacen todo lo posible por lograr obtener ese dinero para ir a idolatrar a ese personaje que es un cantante. Es un desperdicio de vida igual de la misma manera, es un desperdicio de tiempo, aunque cualquiera pudiera decir, bueno, pero es que eso no es malo, pero lo malo es el desperdicio que haces. Alguno pudiera excusarse, pero eso no es tan malo como la droga, pero sigue siendo el mismo desperdicio. Si tú te robas $1.000.000, ¿no se llamará robo si te robas un lápiz? Sencillo. No se trata de la cantidad, se trata de la acción que se hace. Se trata, en este caso en particular, de lo que tú estés haciendo en ese momento. No se trata de qué tan grave es o qué tan no grave es el asunto. Al final de cuentas, seguimos haciendo lo mismo. Hacemos un desperdicio de vida. Hay multitud de formas en la que nosotros pudiéramos descubrir que estamos haciendo un desperdicio de vida. Hoy en día, ¿a cuántos niños? Y digo niños, donde hay niños donde a veces casi ni siquiera han caminado, y que nosotros lo hemos visto hasta en televisión como si fuera algo gracioso. Hemos visto niños, hemos visto jóvenes, hemos visto adultos incluso ya viejos que terminan desperdiciando su vida y su tiempo en los teléfonos, donde el Señor, si bien pudiéramos decir que el Señor lo permitió para que su nombre fuese glorificado como lo estamos haciendo hoy, pero la gran mayoría de ellos lo hacen para entretenerse solamente y desperdiciando ese tiempo tan valioso que Dios les ha dado. Donde estos, les digo, lo hemos visto que les causa gracia, como si le quitan el celular al niño, que todavía no puede ni caminar, hace berrinches y grita y se enoja y todo. Y al final de cuentas se lo devuelven y se queda contento. Algunos otros jóvenes donde no se los puedes quitar porque entonces te arman la tercera guerra mundial dentro de tu hogar, donde hasta te dicen de lo que se van a morir o de lo que te vas a morir.
donde al final de cuentas pareciera que si le quitas el celular, haz de cuenta que le arrancaste un brazo o le arrancaste parte de su cuerpo y se duelen a tal grado que incluso a veces hasta no quieren ni hablar contigo por un buen par de semanas, si es que te vuelven a hablar. Si es que no se les vuelve ese enojo en rencor, en raíces de amargura, y al final de cuentas no te hablan el resto de tu vida y les sirve como instrumento o palanca para lanzarse entonces a las drogas y al alcohol y a los vicios. Digo, nosotros podemos ver que cosas que el Señor ha traído a la tierra o ha permitido en la tierra para el beneficio del ser humano y para glorificar el nombre de Dios, se termina siendo un desperdicio para nosotros. Por eso el título de hoy en día dice el gran desperdicio, porque no es cualquier desperdicio. Si una comida, en este caso en particular, si Jesucristo no hubiera recogido o no hubieran mandado recoger esos panes, al final de cuentas si hubieran echado a perder, se tira a la basura, pues se puede volver a reponer. Otra vez podemos ver más adelante que tal vez lo tomamos como otra clase, donde Jesús alimenta a otros 4,000. O sea que la comida se puede reemplazar, pero ¿y tu vida? ¿Y tu tiempo? ¿Quién puede regresar el tiempo? ¿Quién ha dicho por ahí en el mundo? Decía, lo único que no se puede recuperar en esta vida es precisamente eso, la vida. Porque la muerte ciertamente llegará. El tiempo no lo vamos a poder recuperar. Por eso le digo, se hace un gran desperdicio, porque es algo que jamás volveremos a recuperar. Cuando una persona muere, si el Señor no lo resucita, nadie la recupera para atrás. ¿O qué muerto pueda decidir que quiere resucitar para atrás? Nadie. Nadie puede resucitarse a sí mismo. El único que le da vida al ser humano y lo resucita o lo revive es el Señor mismo. El único que es el dueño del tiempo y que el tiempo no le afecta para nada, ese es nuestro Dios. Porque Él sabe nuestro nacer y sabe el día en que morimos. Y nosotros, aunque pudiéramos saber cuándo morimos, ninguno de nosotros sabe cuándo nace. Sabemos porque nos lo dicen nuestros padres, pero en nosotros no hay conciencia para saber cuándo nacemos. Pues como les digo, estos instrumentos que el Señor los trae para que su nombre se glorifique, muchísimos seres humanos, incluyendo cristianos mismos, lo utilizan para hacer un gran desperdicio de su vida. Porque si bien antes pudiéramos reírnos de los chistes que nos decíamos un vecino al otro, o cuando nos juntábamos todos los jóvenes para jugar fútbol o para jugar a las escondidas, para jugar al yoyo, al trompo, lo que sea, podríamos reírnos en ese momento en particular y de ahí no pasaba de ese momento específico donde nos reíamos por las cosas graciosas que hacíamos y decíamos, pero y después pudimos ver en la televisión donde esperábamos cada fin de semana para ver esos videos graciosos que salían en la televisión. Pero una vez que salió el celular con pantalla, ya no tenemos que esperar toda la semana para entretenernos en esos chistes graciosos, sino que ahora los podemos tener las 24 horas del día. De hecho, yo puedo ver que ni las 24 horas del día son suficientes para ver a cada persona que hace un chiste o hace una broma y hace un video gracioso para entretenernos. Y muchos de nosotros tomamos ese valioso tiempo donde podemos glorificar el nombre de Dios y hacemos un gran desperdicio de ese tiempo y un gran desperdicio de esa vida. Permita el Señor que nosotros seamos sabios y que podamos nosotros entender que se puede hacer un gran desperdicio de nuestra vida y nuestro tiempo con cualquier cosa, hasta la que menos te imaginas. Así que nosotros debemos de tomar un tiempo, si el Señor nos lo permite, y meditar sobre todo lo que estamos haciendo en nuestra vida y ver si realmente estamos haciendo un desperdicio en nosotros o si lo que estamos haciendo nos está sirviendo de provecho para disfrutar de esa vida y de ese tiempo que el Señor dispuso para nosotros, donde en ese disfrute estuviésemos glorificando el nombre de nuestro Dios. Y si estuviéramos haciendo, por supuesto, conforme a su voluntad. Y si no, nosotros pudiéramos percatarnos, como somos nosotros mismos, pudiéramos percatarnos que a veces pudiéramos ser egoístas y decir,
eso sí, pero poquito, no me quita mucho tiempo de mi vida. Y esto, sí, pero como queremos quedar bien con nosotros mismos, decimos, no nos afecta tanto. Pero ¿qué tal si tomamos un verdadero tiempo donde nosotros, como dice la Biblia, nos escondemos en nuestra recámara, cerramos nuestras puertas, doblamos nuestras rodillas y le decimos al Señor, Señor, ¿podrías por favor en tu misericordia placerte en hacerme saber todas las cosas en las que yo desperdicio mi vida y mi tiempo que tú me has dado a mí? Y si al Señor le place y le puede mostrar a usted todititas las cosas, hasta las más insignificantes para usted, hasta de las cuales usted dijera, Señor, pero eso no es un desperdicio de tiempo, hasta de eso el Señor le mostraría para que usted pudiera entender en todo lo que nosotros hacemos un gran desperdicio de nuestra vida y de nuestro tiempo. Téngalo por seguro que el Señor no le va a engañar. Téngalo por seguro que nosotros, como somos tan egoístas y queremos todo para nosotros mismos, pudiéramos decir, oh no, pero esto no. Pero el Señor pudiera decir, pues por eso que tú tienes como insignificante, hubo un par de personas que no recibieron mi palabra de parte tuya. Y entonces pudiéramos entender ese gran desperdicio. ¿Qué les parece si nosotros oramos, mis amados hermanos y amigos de las redes sociales, y le pedimos a Dios que nos ayude? Porque ciertamente el Señor Jesucristo dijo que Él había venido para dar vida y vida en abundancia. O sea, ya de por sí teníamos nuestra vida y nuestro tiempo en esta vida, pero ahora Jesucristo dice, aparte de esa vida, yo les traigo una vida que es abundante. ¿Cuál es esa vida? Dice él, que el que cree en él tiene esa vida eterna. Y en esa vida eterna dice él mismo cuando le dice al Señor, Señor, y esta es la vida eterna, Padre, que te conozcan a ti. O sea que podemos ver que hay un gran propósito para nuestras vidas y por eso es importante que nosotros no la desperdiciemos, que no desperdiciemos esta vida ni el tiempo tampoco que vamos a tener sobre esta vida, porque hay un gran propósito para todos y cada uno de nosotros. Y ese propósito es de que lleguemos a conocer al Padre, como dice Jesucristo, donde ese conocimiento va a ser por la eternidad y donde al final de cuentas pasaremos gozosos en la presencia del Señor. Y de esa vida nosotros tenemos que echar mano y pedirle al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, pero no solo eso, porque hay muchas personas, muchos cristianos que al Señor le da sabiduría y entendimiento, pero al final de cuentas no tienen el valor para ejecutarlo. Pues que nos dé el Señor también ese valor para ejecutarlo, para la gloria de su nombre, porque muchos han de morir incluso con ese conocimiento y que nunca tuvieron el valor para ejecutarlo en su vida. Pues permita el Señor que nos dé incluso hasta el valor, la decisión para decir, mira, te quiero mucho, te aprecio mucho, pero hoy, en este momento, en este día, yo tengo un compromiso con mi Señor y deseo cumplirlo de todo corazón. Que demos buen provecho a ese valor que Dios le da a la vida, porque Él fue el que nos las dio y Él es el mismo que las va a recuperar para atrás. Él es el mismo que va a pedir que todo se recoja, tanto de los cristianos como no cristianos, como dice incluso el libro de Apocalipsis, que el mal entregará a sus muertos. Perdón, que el mar entregará a sus muertos y el Hades entregará a sus muertos, pero al final de cuentas no los entregarán por voluntad propia, como diciendo, ya aquí te van, no los quiero, sino que el Señor mandará pedir esas vidas para atrás para que se haga ese gran juicio final donde muchos irán a la salvación eterna, pero muchos otros irán también a la condenación eterna. Y de ahí donde sale en el libro de Apocalipsis que muchos caerán en ese lago de fuego que fue preparado para Satanás y sus ángeles, pero que lamentablemente el ser humano, por desperdiciar la vida y por desperdiciar el tiempo que le ha dado en esta vida, terminará en ese lugar donde dice la Biblia que el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos. Pero he ahí que el Señor mismo dice, ahora es tiempo aceptable. Mientras hay vida, dice también la Biblia,
hay esperanza. Y este es el tiempo de tu salvación, si pudiéramos decirlo así. El tiempo que el Señor te da la oportunidad. Si tú estás aquí viéndonos en este momento, seas cristiano o no, es el momento que el Señor te da la oportunidad para que te reconcilies con Dios si te has alejado de Él. Pero si no has conocido a Dios, para que desde hoy empieces a entregar tu vida al Señor y le conozcas y te des cuenta que el Señor trae vida y vida en abundancia para ti y para todos aquellos que lo deseen, y que al final de cuentas esa vida en abundancia saltará para vida eterna, como dice la palabra del Señor, y que al final de cuentas cuando partas de este mundo estarás en su presencia por la eternidad, donde conocerás incluso al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Permita el Señor en su misericordia que nosotros podamos ser entendidos en esta tarde y podamos comprender que el Señor tiene algo maravilloso para nuestra vida y que no es momento, y que nunca lo ha sido, pero ahora, hoy en día, mucho peor todavía, que no es momento para seguir desperdiciando o haciendo un gran desperdicio de nuestra vida y de nuestro tiempo. Gloria al Señor. Así que los dejamos en esta tarde, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales, entregando nuestras vidas al Señor. O sea, queremos en esta tarde orar, queremos todos juntos y pidamos a Dios que nos ayude a ver a través de su palabra qué es lo que necesitamos hacer y qué es lo que necesitamos de dejar de hacer, para que al final de cuentas podamos disfrutar de esta vida que el Señor nos ha dado y por supuesto de la vida venidera, la cual será por toda una eternidad. Inclinemos nuestro rostro, por favor. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia, porque aún en las exhortaciones como hoy, Señor, tú hablas a nuestra vida. Y lo haces no con el fin de entristecernos y dejarnos entristecidos, sino todo lo contrario, de entristecernos en las cosas malas que hemos hecho, pero con el fin de que nos alegremos en las cosas buenas que estás por darnos y que nos has dado, por supuesto, Señor Santo de Israel. En muchos momentos podemos apreciar todo eso bueno que nos has dado, pero en otros momentos pareciera que no podemos verlo. Y muchos que nosotros lo vemos, a veces hasta podemos decir que lo despreciamos. Pero te rogamos en tu misericordia que en este momento tú puedas ayudarnos, que puedas perdonarnos por tanto tiempo, Señor, y por tanta vida que hemos desperdiciado, Señor, en nuestro caminar diario. Y que te rogamos de todo corazón que tú nos ayudas, que redirijas nuestros pasos, que vuelvan nuestros pasos a tu vereda, a tus sendas, a tus caminos, Señor, y que nosotros podamos disfrutar de todo lo que tú has hecho aquí en la tierra para la gloria de tu nombre, pero bajo tu voluntad, Señor, no saliéndonos de tu voluntad, no saliéndonos de tu propósito, no saliéndonos del anhelo que tú tienes para nuestra vida, sino que podamos ser sabios y entendidos para reconocer en tu palabra todas las cosas que tú nos enseñas que debemos de hacer y todas las cosas que nos enseñas que debemos de dejar de hacer. Y que por supuesto incluso nos enseña de las que van a venir y que debemos de tener cuidado de no tropezar en ello. Te rogamos y te suplicamos por todos nosotros, para que tengas misericordia de nosotros y nos ayudes a seguir adelante, glorificando tu nombre en cada paso que damos, Señor. Porque ciertamente necesitamos tu sabiduría constantemente, cada instante, cada minuto, cada segundo, para no ser tropezadero de nuestras vidas, Señor, cuando el enemigo venga a estorbarnos a nuestra mente, a nuestro corazón o aún a nuestro subconsciente, donde nosotros podemos ver que el enemigo busca hasta la más mínima oportunidad para alejarnos de tu voluntad y haciendo nuestra voluntad propia, donde incluso podemos hacer ese desperdicio de vida que tú nos has dado para que te glorifiquemos en ella, Señor. Gracias te damos, Señor, por todos aquellos que nos están viendo en estos momentos. Yo te suplico en tu misericordia que tú los bendigas, que tú los guardes, que tú los prosperes, que tú los llenes de sabiduría y de entendimiento en tu palabra, pero sobre todas las cosas, ayúdalos a entender a que no podemos vivir sin depender de ti, Señor. Que en todas las cosas que hagamos y dejemos de hacer, nosotros dependemos de ti para poder hacerla. Nosotros dependemos de ti para tener ese valor. Dependemos de ti para tener esa sabiduría. Dependemos de ti para tener esa inteligencia. Y dependemos de ti para que tú nos des gracia delante de todas aquellas personas a las cuales, por supuesto, anhelan que nosotros pudiéramos estar con ellos todo el tiempo, pero que al final de cuentas
podemos percibir que se pudiera estar haciendo un desperdicio de nuestra vida y del tiempo que tú nos has dado en ella. Te damos gracias, Padre amado, porque en tu amor y en tu misericordia tú nos darás gracias delante de todos ellos y nos darás gracias, Señor, delante de todas las personas a las cuales vamos a compartir tu palabra y nos ayudarás a enseñarles tu palabra y tu verdad y al final de cuentas te glorificarás en sus vidas porque ciertamente les salvarás, Señor. Ayúdanos a todos y cada uno de nosotros, Señor, a ser sabios y entendidos en tu palabra y a ser valientes para cumplirla en nuestras vidas, Padre. Yo te ruego que uses a todos tus siervos, Señor, en tu voluntad. Hasta aún al más pequeñito, tú los uses para la gloria de tu nombre y que les ayudes, Señor, a terminar con ese gran desperdicio de vida y de tiempo que hacemos cada día. Gracias, Padre amado, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Tardo para la ira y grande misericordia. Y es en tu misericordia que tú nos has dado vida hoy en día para que podamos compartir esta tu palabra y asimismo le has dado la oportunidad a mis hermanos para que tengan tiempo de escucharla. Gracias, Padre. Bendíceles por el ánimo y el deseo de querer estar aquí y escuchar tu palabra para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias le damos a Dios por este tiempo. Permita el Señor en su misericordia que todo haya salido bien y que al final de cuentas nosotros podamos realmente tomar esa vida y ese tiempo que Dios nos ha dado para glorificar su nombre. Así que si Dios lo permite, estaremos con ustedes la próxima semana y como siempre recuerden, reciben un grande y caluroso abrazo de parte nuestra y sobre todas las cosas, gracias por darnos la oportunidad de poder entrar en sus hogares y como siempre recuerden que el Señor les ama y nosotros también. Nos vemos el próximo domingo, si Dios lo permite. Veo que en mi cuenta de Facebook no se está mostrando la imagen, pero si Dios lo permite, en la semana que viene le vamos a compartir ahora sí el enlace de YouTube para, en este caso, quien pierda la parte de nuestros videos, pues pueda dirigirse a YouTube, recorrer el tiempo hasta donde se quedó y poder ver el resto del video. Pero permita el Señor que no tengamos necesidad de estar siempre con esta pérdida de videos, pero sabemos que a veces está fuera de nuestras manos. Todo está en manos de nuestro Dios. Amén. Así que si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Sí, recuerden que el Señor les bendiga y Él les ama. Adelante en el Señor. Hasta pronto. Dígame, amor. Amén. Gloria al Señor. Que Dios les continúe. ¿Ya están hermosa? Sí. Sí, ahora termino aquí. Todo